Hola, pues continuamos con los videos de Tomaselo. Este va a ser la segunda parte, por si no han visto la primera. Básicamente estamos tratando este libro. Uy, se llama Los orígenes culturales de la cognición humana. Vamos como desmenuzando las ideas de Tomaselo respecto del libro. En el anterior dijimos como la idea general de todo el libro. Y ahorita vamos a ir como a detalle. Bueno, vamos a ir con los detalles específicos de su teoría. En este, digamos, tercer capítulo del libro, ya empieza diciendo que hay ciertos elementos de cognición temprana, temprana en el infante. Entonces sus niños tienen una cierta comprensión de los objetos, de las otras personas y de sí mismo que le permite interactuar en el mundo. Esto viene con la idea de que pues, todos tenemos eh, digamos, una herencia biológica y aparte una herencia cultural, ¿no? Dentro de esta herencia básica que nos corresponde por el hecho de ser primates y en algunos casos humanos, pero por lo general en este específico en el hecho de ser primates, ¿no? Y compartimos estas características con varios de ellos. Es decir, desde los 3 o los 4 meses y hay una relación con los objetos particular, ¿no? Se ha comprobado, a diferencia de lo que creía Piaget, que ya desde muy pequeños los niños tienen una cierta noción del espacio, de los objetos independientes del espacio, lo que llamaba una cierta permanencia del objeto. Hay una imposibilidad de que, por ejemplo, topa el hecho de que es imposible que el objeto esté en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Así como hay ciertas capacidades de estimar ciertas cantidades pequeñas, perceptualmente obviamente, no quiere decir que tengan una noción de número. Respecto a otras personas, pues desde muy pequeños hay un sesgo a objetos similares a una cara, ¿no? Eso no quiere decir que ya procesen caras y que tengan una noción de cara y esas cosas, ¿no? Es más sutil, es como hay un cierto sesgo en el procesamiento de objetos similares a un rostro. Por eso es que pueden procesar o preferir algunos objetos, por ejemplo, algunos que tienen ciertos rasgos como el hecho de tener unos círculos específicos y un círculo más grande por sobre un objeto que no comparte esas características, ¿no? Eh, ya también tienen ciertas protoconversaciones desde pequeños, ¿no? Esas relaciones diádicas con los otros, que son pequeñas vocalizaciones, ciertas interacciones emocionales de otro estilo, como ya saben, como agitarse, como sonreír, etcétera. Y además tienen cierta capacidad de reproducir algunas acciones. En cuanto a sí mismos, pues tienen ciertas nociones muy vagas de ellos mismos, en el sentido de que cuando alguna dificultad ocurre y rebasa sus capacidades, pues saben alejarse de esa situación, ¿no? O sea, ya no lo intentan porque saben que rebasa sus capacidades como personas, como sujetos. O sea, es una noción muy vaga de sí, pero ya hay algo, pues. No es cero, ¿no? No empiezan de cero. Por otro lado, el gran punto clave en este desarrollo es el que mencionábamos en el inicio, ¿no? En el video anterior, pues, que ocurre la revolución de los 9 meses, ¿no? Este surgimiento de una atención conjunta. Si bien los niños ya tienen cierta forma de interactuar con los otros de manera comunicativa a partir de relaciones diádicas, es decir, las que ocurren entre el niño, un cuidador, o el niño y un objeto, ya sea que sean bidireccionales o unidireccionales. Entonces expresan ciertas emociones, manipulan ciertos objetos, interactúan, ya como decíamos, con estos movimientos, etcétera. Pero en los 9 meses ocurre un cambio completo. El niño empieza a involucrarse él mismo con el objeto y otra persona. Es decir, empiezan a entrar lo que es una relación triádica. Triádica porque incluye activamente tres elementos, ¿no? En este caso el cuidador, el niño y un objeto con el cual comparten atención. Entonces, eso es el gran boom, digamos, de los 9 meses para Tomaselo, ¿no? Es esta sintonización de mi atención con el otro respecto de algo que no somos nosotros dos.
Ajá, es eso. Y pues esta idea no surgió así de la nada, ¿no? No dices Domacelo que surgió con unos estudios que hizo con Carpenter y otro investigador que ahorita no recuerdo el nombre. Creo que es del 98 el estudio, no mal recuerdo. Es un estudio gigantesco, como de igual o más largo que ese libro. Pero lo importante de ese estudio es que encontró que diferentes habilidades surgen en un mismo tiempo y están íntimamente correlacionadas. Es decir, surgen así o cosurgen. Y el hecho de que cosurgen indica algo especial. O sea, no surgen así de manera escalonada, sino que surgen así, pum, juntas y están íntimamente relacionadas. Entonces, eso implica que hay alguna cosa común, algún factor común. Y fue lo que intentó justificar Tomasello bajo esa teoría. Entre esas cosas que midieron fueron la dedicación conjunta con un objeto, que es lo que decíamos, el seguimiento de la mirada, el seguimiento de un punto, la imitación instrumental, eso quiere decir que aprendan a usar los medios para llegar a un fin, y imitar algunos actos, reaccionar ante un obstáculo social, es decir, algo que bloquee mi relación con otro sujeto, por ejemplo, alguna cosa que se interponga y yo intente de moverla para poder seguir en la comunicación con esa otra persona. Hizo gestos imperativos, gestos que llaman a que el otro ponga atención específica a algo. Uh-huh. Y lo que surgió de eso es digamos, esta línea de desarrollo que dice, entre los 9 y los 12 meses surge la comprobación de la atención. Eso está muy, muy simple, ¿no? Que dediquemos la atención entre tú y yo a algún objeto, o que haya un obstáculo y yo quiero que tú pongas atención yo quiero que me pongas atención a mí, entonces quito ese obstáculo o te muestro algo. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con las otras de dirigir la atención, pero estas básicamente no tienen como un- una verificación de que realmente el otro esté poniendo atención, sino que es una verificación más débil, por ejemplo. Como que sí vio, bueno, está poniendo atención en lo que yo estoy viendo, ¿no? Para que eso pueda surgir, que uno realmente esté verificando que el otro pone atención, tiene que ser capaz de seguir la atención del otro. ¿Cómo seguimos la atención del otro? Pues por lo general por la mirada que tiene, la posición del cuerpo, etc. Son indicadores que nos dicen, esa persona está poniendo atención a esto. Uh-huh. O desde como, por ejemplo, aquí no tiene que ver con esto, pero por ejemplo, piensen como ustedes saben que una persona le está poniendo atención a ustedes, ¿qué hacen? Pues ven si tiene el cuerpo direccionado hacia ustedes, con las piernas medianamente abiertas, que no esté cruzando brazos, um, que lo esté viendo, o si no lo está viendo constantemente para que no se incomode, que por lo menos esté checando a cada rato, cada cierto tiempo, lo que ustedes están haciendo. Uh-huh. Entonces, este seguir de la mirada se va desarrollando o surge más bien, digamos, entre los 11 y los 14 meses, es decir, seguir la mirada a un punto, es decir, a ver, el adulto empieza a mover los ojitos y lo sigue hacia allá, entonces el niño ve y acaba en el mismo punto. A eso se refiere. Uh-huh. Obviamente esto también permite que el niño empiece a imitar algunas cosas que el adulto está haciendo, debido a que puede comprender las intenciones del otro, el objetivo, ¿no? Y hacia dónde va dirigido su comportamiento. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle esto. Y el otro que surge entre los 13 y los 15 meses es dirigir la atención, que aquí ya implica estos gestos de señalar algo para que el otro ponga atención específica a eso que yo quiero, ¿no? O que me lo pase o algo. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica que primero voy a llamar su atención, ¿no? Verifico que esté poniendo atención y entonces sí hago el muestreo de lo que le quiero enseñar o ya le empiezo a hacer todo lo que yo quería hacer, que él pusiera atención, ¿no? Entonces, si se fijan, tiene un grado de verificación mayor que el inicio. El otro nada más era como de, bueno, sí le está viendo, ok. Y este es específicamente que uno cheque, y obviamente eso implica que puede seguir la atención del sujeto, ¿no? Comprobar que tiene la atención fijada en eso que tú quieres, y luego a partir de eso empezar a actuar de la manera que tú quieres, para que el otro pueda apreciar eso. Entonces, eso es el surgimiento. Se puede decir así: comprobar la atención, seguir la atención, y seguir la atención luego permite dirigir la atención.
Ujú. Entonces esas serían como las tres grandes puntos de desarrollo de esta atención conjunta con el adulto, que con el granito desde los 9 meses hasta el primer año de vida. Ujú. Bueno, nos dice Tomaselo que hay una cuestión muy importante a tratar antes de que si continuamos en esta cuestión de la relación entre el otro y uno mismo, ¿no? Vienen unos estudios que hizo Metzloff y Govnik, que son los autores que vienen de estas ideas innatistas americanas como del conocimiento base o el core knowledge que supuestamente tiene que subyacer a cualquier habilidad cognitiva. O sea, por ejemplo, si vamos a obtener habilidades cognitivas espaciales, tiene que haber un core knowledge del espacio. Si vamos a hablar de habilidades matemáticas, un core knowledge matemático. Si vamos a hablar de algo de cognición social, tiene que haber un core knowledge social, ¿no? En este caso, este core knowledge social es esta capacidad de entender al otro como yo. Es una capacidad muy básica de entender que el otro es animado y que es un ser móvil por sí mismo. Es decir, por ejemplo, si tú ves unos audífonos, un libro o la computadora y los audífonos y demás no se mueven por sí mismos, ¿no? Alguien tiene que llegar, tomarlos y moverlos. En cambio, las personas o los animales son seres animados que se mueven por sí mismos. No te llega un estímulo para que se muevan. Entonces, es esa idea básica. Entonces, es esa idea de que yo me entiendo a mí mismo como agente animado que se puede mover en función de sus motivos, deseos, etcétera. No estamos postulando deseos ni motivos, ¿eh? Es simplemente que me muevo en función de algunas metas que yo tengo. Y el otro es, pues los otros no se mueven, ¿no? por esas metas, sino tiene uno que tener, digamos, una meta puesta por la interacción que tiene con un ser animado. Es decir, si la meta del ser animado es mover el audífono para acá, pues ese objeto se puede mover, pero de otra manera no se va a mover, a menos que interactúe algo físicamente con este. Uh-huh. Y bueno, en cambio, pero el problema es que estos autores no enlazaron esta capacidad con el posterior desarrollo que pretendían de una conceptualización de los demás, porque ellos son ese tipo de autores que postulan que los sujetos desarrollan como teorías que permiten dar explicaciones. Entonces los conciben a los sujetos como científicos que van generando teorías sobre el mundo y así empiezan a relacionarse con el mundo. Y todas están basadas en un core knowledge. En cambio, Tomaselo lo va a enlazar con la intencionalidad. ¿Por qué? Porque esta identificación del otro, como habíamos dicho, va a permitir la simulación de que un agente intencional simule que el otro agente intencional es un agente intencional como ese mismo. Es decir, va a permitir que el otro comprenda, así como se comprende a sí mismo como intencional, que luego comprenda a otros como intencionales. En lo que sí va a estar de acuerdo Tomaselo con Gopnik y este otro autor es que esto va a ser una cuestión de herencia biológica de la especie, humana específicamente. Esta capacidad de comprender al otro como yo. Entonces esto va a ser muy importante. Ahora hay que tratar específicamente cómo va a funcionar esta simulación, ¿vale? Pues como dijimos, este mecanismo de simulación ya está desde un inicio. Sin embargo, el agente tiene que evolucionar un poco, o sea, desarrollarse, no me refiero a evolucionar como Pokémon o alguna cosa, sino desarrollarse y lograr así cierto desarrollo de sus capacidades intencionales. Es decir, tiene que volverse un agente intencional más fino o efectivamente un agente intencional para que después pueda usar esta capacidad de simulación y aplicarla a los demás. Esto como se sabe o cómo ocurre. Bueno, esto ya fue notado de hecho por Piaget, que entre los 8 y los 9 años los niños desarrollan una capacidad de ser intencionales, es decir, y está como digamos expresada en este comportamiento instrumental que presentan los niños. ¿A qué me refiero con este comportamiento instrumental? Quiere decir que el sujeto comprende que hay fines y medios para llegar a ese fin. Por ejemplo, una idea muy simple que podrían imaginarse es, por ejemplo, imagínense que ponen a una persona en una, en pequeña como rejilla, ¿m? Y hay un objeto deseado del otro lado.
Ujú. Y de estos lados tienes un palo, no sé, una vara o algo que te permite usar ese palo para poder alcanzar el objeto. Ujú. Entonces, digamos, el niño sería capaz de alcanzar ese objeto a partir del uso del palo. Eso me refiero con un acto instrumental. Ujú. Que pueden tener otra acción como un medio para llegar a un fin. Ujú. A eso se refiere. Entonces, los niños se comprenden a sí mismos en ese momento como agentes que tienen metas y que usan diferentes medios para poder llegar a esa meta. Ujú. Entonces, una vez que tienen esa comprensión de sí mismos de esa manera, más esta capacidad de simulación y de tener ese como acto empático con el otro, entonces pueden comprender que el otro es un agente intencional. Entonces así es como surge esta intencionalidad. Entonces, para resumir, no, recuerden, capacidad de entender que el otro es como yo, desarrollo de la intencionalidad en el niño y luego usar esa capacidad de comprender al otro como yo con esta capacidad intencional y aplicarla a los demás para comprender su comportamiento. Eso es todo. Ahora, una cuestión muy importante es cómo entender esta simulación. Porque, pues, por lo general, en cuanto uno empieza a pensar en estas cuestiones, uno dice, ah, pero está muy intenso que eso vaya a ocurrir. Oye, estás postulando estados mentales muy complejos para un niño, ¿no? No estás diciendo que tenga que comprender las mentes de los demás y postular estados mentales y deseos y demás cosas. No. Como le explica Tomaselo, esta capacidad es muy simple, ¿no? El niño no tiene por qué comprender como mental nada de esto. No tiene por qué comprender como deseo nada de esto. No tiene que tener, digamos, una teoría de la mente, ¿no? Basta como, por ejemplo, con estos ejemplos. Imagínate que el sujeto tiene por meta conseguir algo de comer, ¿no? Y para esto, pues va al refri. Entonces, ¿cómo podríamos comprender o darle sentido a esta acción? Pues así, o sea, como viendo que, ajá, o sea, internamente, imaginando que yo internamente, pues también tendría eh, ese comportamiento si mi meta es conseguir algo de comer. Aquí pongo uno muy simple, ¿no? Podríamos entender el comportamiento de las chicas que están viendo el refri casi con detenimiento, pues porque tienen hambre, ¿no? Y desean comer algo, simplemente. Entonces, podríamos simular que lo que desean es una cosa de comer y por eso van dirigidos a eso. Entonces, por ejemplo, podríamos verlo de esa manera, como si ocurriera en sus cabecitas, algo así. Así de, sienten hambre, ¿cuáles son los medios por los que podrían satisfacer esa necesidad? Pues yendo al refri, abriéndolo y sacando algo de comer. Entonces no tiene que haber ninguna comprensión realmente mental para eso. Pues simplemente ser un acto de imaginación. En su cabeza, una imagen. Y con eso basta. Esta teórica es muy importante. No hay que dejar de hacer énfasis en esto. Porque, por ejemplo, vamos a imaginar antes de continuar otro ejemplo. Imagínense, por ejemplo, cómo aprende un niño a usar un ventilador para quitarse el calor, ¿no? Hablando ahorita de que está horrible el calor. Pues bueno, pues entra en una interacción con otra persona, ¿no? Están ambos teniendo atención sobre un ventilador y a lo mejor dentro de esa actividad comunicativa les digo, hace mucho calor, muchísimo calor, quiero quitarme ¿cómo me lo vamos a quitar? Y ya prende el ventilador y automáticamente entra de, ¿no? Entonces el niño puede entender esa relación entre el hecho de tener mucho calor y el hecho de prender el ventilador usando un botón específico, una combinación de botones específicas, es decir, el medio, y el fin que es exacta, es digamos, el hecho de quitarse el calor, ¿no? Entonces puede el niño comprender esas cosas gracias a comprender a los agentes como intencionales. Y así va a ocurrir con cualquier objeto que se les ocurra, ¿no? Con la estufa, ¿no? El objetivo pues es cocinar algo, ¿no? Entonces, para poder hacer eso pues hay que hacer varias cosas, ¿no? Porque la estufa es de gas, entonces necesitamos sacar el fuego, prenderlo, etcétera.
¿no? Obviamente se va complejizando entre más pasos intermedios requiera un fin, ¿no? Pero, o sea, para las cosas más simples, obviamente, es fácil imaginarse un ejemplo, ¿no? Como, no sé, cómo usar el retrete, para qué sirve el retrete, o a lo mejor, por ejemplo, una pomada, ¿no? Así como de, me huele muchísimo, ¿no? Entonces se unta una pomada y dice, ya no me huele. Entonces el niño comprende sin problemas que tiene un dolor cuando le hace así. Luego se echa una pomada y eso le hace que se quite el dolor. Entonces, ¿para qué sirve el objeto? Obviamente, para quitarse ese dolor, ¿no? ¿Cuáles son los medios que usa? Pues agarrar la pomada, untarla y así logra su objetivo de quitarse el dolor por una quemadura o lo que sea, ¿no? O a lo mejor el insecticida, etcétera. O sea, lo pueden pensar así. Hagan sus caras, intenten un momento de reflexión, intenten hacer casos hipotéticos, los que se les ocurran, con una relación entre un niño, un adulto y un objeto. Ajá. Entonces, esto obviamente va a permitir la apertura del espacio social, es decir, los objetos ya no van a ser simplemente características físicas, sino van a tener características sociales que el niño se va a apropiar de. Y en ese caso, gracias a esta capacidad intencional, el niño ya no va a ser simplemente una emulación como los simios, ¿no? Si se acuerdan del episodio anterior, la emulación era simplemente fijarme en las propiedades interesantes de los objetos y luego tratar de replicarlas. Por ejemplo, si yo al hago así con unos audífonos, hace un ruido, ¿no? Entonces un simio diría, yo quiero hacer ese ruido, entonces agarraría y a lo mejor podría hacerle así o así hasta que obtenga el ruido. O no sé, lo puedes hacer con un objeto más interesante como algún juguete de un niño. Ya ven que luego tienen como múltiples texturas y demás, ¿no? Entonces el simio trataría de imitar el ruido a partir de tocar el objeto. Lo haría así azarosamente hasta que dé con el ruido que desea, ¿no? Pero pues esa sería la forma de hacerlo. Los primates. No quiere decir que nosotros no lo hagamos, pero hoy en día tenemos una forma más eficiente de hacerlo y es imitar el movimiento específico, ¿no? Por ejemplo, en esa relación de hacer un sonido interesante, pues el niño podría comprender que si uno aprieta en específico el tercer objeto, obtiene ese ruido interesante, ¿no? No el segundo, no el cuarto, no el primero, sino el tercero, y lo entiende porque ese fue el objetivo de la persona, hacer ese ruido en específico. Entonces eso permite que la gente pueda copiar los movimientos específicos, la serie de acciones específicas, porque tienen un sentido, una lógica interna. Son para lograr un objetivo particular que cada uno tiene. Entonces esa es la importancia de estas relaciones teóricas y que permiten un aprendizaje cultural. Y pues obviamente eh, esto se puede ver se puede ver muy claro esta idea de que los niños tienen una noción, digamos, social de los objetos, como por ejemplo en el juego de simulación, los niños pues pueden hacer este juego de simulación en parte porque tienen los actos generalizados se les asocian a los objetos, ¿no? Si no tuvieran eso, no lo podrían hacer. Es más, ni siquiera sería divertido. ¿Por qué es divertido hacer que un objeto la haga como otro objeto? Pues porque estás violando una regla que es como de... es divertido por el hecho de que no es lo debido, ¿no? Por ejemplo, si un carrito solo se puede usar por la por la autopista de coches, pues también es divertido usarla donde no se debe usar, ¿no? Por ejemplo, en los vidrios, o por ejemplo, si un coche es divertido porque se le mueve así, pues también puede ser lo más divertido porque yo imagino que es una nave espacial y ahora mi coche vuela, ¿no? Entonces estoy violando la norma de uso del coche. O lo mismo pasa con una cuchara, porque la cuchara es divertida. Cuando le hacemos que es un avión, pues porque así se usa la cuchara sirve para comer y cosas de ese estilo. Otro lado donde se ve también este aspecto del uso normado es
en los gestos, en el uso de los gestos. Que los gestos dejen de ser simplemente signos, digo, simplemente señales y se vuelvan realmente algún símbolo específico, con significado. Por ejemplo, eh, si bien tanto los simios, los primates no humanos como nosotros podemos, digamos, ritualizar gestos, es decir, que un gesto se vuelva una señal para conseguir algo específico. Por ejemplo, eh, si yo le hago así, señalo algo, y no sé hablar, pero lo hago así, puedo hacer que el otro lo entienda, mis intenciones o mi objetivo, y me dé algún objeto que para mí es importante, ¿no? Entonces ese gesto cobra un sentido para los demás. Eso ocurre mucho con los niños, ¿no? Cuando no pueden decir nada, pues muchas veces lo que hacen es como decir algún pequeño gesto, o a lo mejor un gesto fallido inclusive, ¿no? Oye, fallé a señalar algo y el papá lo entiende como de, es que quiere los audífonos, y se los da. Entonces se ritualiza y entiende que hacerle así hace que me pasen las cosas, ¿no? Pero lo más interesante es con la imitación, es que, por ejemplo, el niño puede comprender la lógica del gesto. Es decir, en una interacción triádica, si el adulto señala algo, no lo señala por cualquier cosa, lo señala por algo. Uh-huh. Y es porque quiere que el niño comparta la atención con ese adulto sobre algo específico de ese objeto. Uh-huh. ¿Qué? No sabemos, pero algo en una situación específica. Por ejemplo, si le hace, mira, mira, mira qué bonito, entonces el niño lo hace, ¿no? Entonces trato de ver a qué se dirige el adulto y ya puede comprender que ese gesto es para señalar alguna propiedad del objeto. Entonces luego el niño puede imitar esa lógica del gesto y usarlo cuando la necesite. Entonces sea otra forma en la que podrían surgir los gestos. Es muy probable que surjan de las dos maneras. No hay no están peleadas ambos mecanismos, pero el más importante es el cultural porque permite una forma más flexible, una forma más rápida de aprender algo. No es azaroso. Eso es todo. En el siguiente creo que ya vamos a empezar a ver el aspecto de cómo estas relaciones triádicas son fundamentales para el aprendizaje específico del lenguaje. Y eso va a ser muy interesante porque estas relaciones triádicas nos van a permitir comprender cómo es que el lenguaje se adquiere, porque es muy complejo. Y cómo postular una versión más sana de la adquisición del lenguaje sin que tengamos que tener algún mecanismo innato o alguna cosa así muy a la Chomsky, ¿no? Con su gramática universal. Y bueno, pues eso es todo.